Historias reales, entrevistas íntimas, anécdotas desconocidas y la vida más allá de la cancha, contada por quienes hacen el fútbol. Una jugada, una voz. Comenzamos. Esto es Jugada Nacional, un podcast del CIFUB y AS.com. Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Jugada Nacional, el podcast del CIFUB junto a AS.com. Hoy tenemos un invitado de lujo, goleador, hace goles con la rodilla, hace goles con la cadera, hace goles lindos, como todos también han hecho goles feos, así que un gusto tener a Gonzalo Sosa. Gonza, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está, Chiqui? ¿Todo bien? Nada, contento y agradecido por la invitación también. No, agradecido a ti porque, bueno, sabemos que entrena en Quillota y viene acá con nosotros, así que feliz de que esté acá. Contar una anécdota antes de empezar. Estábamos hablando antes de empezar y con Gonzalo nos agarramos en la cancha, un palabrazo. No se pueden decir las palabras, son de grueso calibre. Pero bueno, el fútbol es así, ahora estamos conversando como si no hubiese pasado nada, así que es parte del fútbol para que la gente lo sepa. Argentina es un país futbolizado, cultura futbolística total. Acá en Chile un poco menos. Sí, nací en Santa Fe, en la capital. Bueno, la mayoría, el grueso de los jugadores profesionales en Argentina viene de la zona de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba es como la zona muy futbolizada, digamos, y hay ligas amateur muy fuertes también y ligas regionales también, con equipos en ligas regionales también muy fuertes. Nací en Santa Fe, hice inferiores en Unión de Santa Fe, casi todas las inferiores, en edad de cuarta, ya en el momento donde se divide si firmás contrato o no, tomo la decisión de irme a Buenos Aires a otro club y comenzar mi carrera ahí en el ascenso. Pero la realidad es que nada, fue una decisión que hoy en día, con el diario del lunes, uno la agradece porque obviamente me permitió realizar la carrera que aún todavía estoy haciendo. Sí, empezaste de muy niño, como la mayoría de los futbolistas hoy en día. ¿Cuál fue la importancia de tu familia, hermanos, tíos, papá, mamá? ¿Cuál es la importancia que tiene ahí empezar de tan chico? No, obviamente muy, muy importante. Al principio uno es chico, a uno lo llevan, uno lo hace por diversión. A medida que van pasando los años se va encontrando con que le gusta también competir, porque en Argentina se arranca la competencia muy temprano. Y de eso, nada, uno depende también mucho de los padres, de que tengan la paciencia, las ganas de poder llevarte, de esperarte. Hoy me toca vivirlo a mí como padre con mi hija, que es deportista también, y me toca ir a los entrenamientos, estar 2 o 3 horas ahí esperándola. ¿Fútbol? No, allá hace gimnasia artística, en la Escuela Tomás González. Y bueno, de lunes a sábado 3 horas por día, así que te imaginarás que me paso las tardes enteras a veces. Ahora te tocó a ti. Sí. Pero no, se agradece obviamente el esfuerzo que hacen los padres, porque sin duda que sin ellos uno no hubiera podido realizar la carrera que hizo. Oye, ¿cómo es ser papá de un deportista? Porque te tocó ser deportista a ti de chico, tuviste el esfuerzo que hacían tus papás, pero ahora tú entrenás y después tenés que ir con tu hija a gimnasia, estar 2 o 3 horas tomando mate, viendo cómo hace, el miedo de que se caiga, el miedo de que se lesione. Sí, la verdad que es un proceso que estoy disfrutando mucho, acompañarla, más que nada en esos momentos de frustración, de que las cosas no salen. Tratar de hablarle desde mi experiencia como deportista, que todo es parte de un proceso, que esto es a largo plazo, que cada entrenamiento, sea bueno o malo, suma para su proyección como deportista. Entonces es, como te digo, una faceta que estoy experimentando linda, que la disfruto mucho y trato de aconsejarla de la mejor manera. Excelente. Oye, hablaste de la frustración. ¿Qué es más fácil, manejar tu frustración o manejar la frustración de tu hija? No, sin duda la de mi hija. Sí, que no sabéis cómo decirle, yo lo hice así. Sí, no, la frustración de mi hija, obviamente, uno la ve y cómo sufre, y siendo tan chica, tiene 11 años, sufre cuando las cosas no le salen y uno trata de explicarle que el deporte es así, con momentos buenos, con momentos malos. Pero lo importante es la constancia, la acumulación de entrenamiento, la disciplina, que eso es lo que la va a llevar a lograr las metas que se proponga.
Pero sin duda que también uno también sufre su propia frustración en el fútbol también. Bueno, como delantero hay veces que te tocan rachas negativas y uno tiene que superarlas, así que tratamos un poquito de, desde mi experiencia, poder volcársela también a ella y que ella también pueda entender el porqué de cada situación. Oye, Gonzalo, te fuiste muy chico a jugar fútbol. Empezaste en Santa Fe, pero te fuiste a Buenos Aires. Estuviste solo. Por ese sueño de ser futbolista, porque como dices tú, llega un momento en que uno lo hace por diversión, pero después ya está el bichito de que hay premio, puedes sacar a tu familia adelante. ¿Cómo viviste ese proceso de irte desde tu casa a vivir solo y estar solo y echar de menos? La verdad que fue un proceso duro al principio. Obviamente, bueno, yo me fui en el 2008 de Santa Fe y no volví más a vivir a Santa Fe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No volví más porque año a año seguía estando en diferentes clubes, algunos en otras provincias de Argentina. Después me tocó venirme para acá, ya hace 9 años casi que estoy acá. Y la realidad es que al principio uno lo sufre, pero después, nada, se termina acostumbrando y entiende lo que te decía antes, que es parte del proceso, que si uno desea realmente ser futbolista profesional, tiene que pasar por diferentes instancias que no son fáciles, que te ponen a prueba. Muchas veces uno duda si seguir o no, pero que si uno elige la puerta o el camino de la constancia, de la disciplina, tarde o temprano paga, el esfuerzo paga. Oye, el viaje de Santa Fe a Buenos Aires, ¿auto, bus, avión? Bus, 6 horas En y el media. camino, 6 horas y media 7. en el camino. Uno piensa, voy a llegar, ¿qué voy a hacer? Llegas, pero y en ese proceso de que ya no volviste más, ¿qué fue lo más difícil? Porque los primeros 6 meses, el primer año puede ser, a lo mejor no asimiláis lo que estáis haciendo, pero ¿qué fue lo más difícil de vivir eso? No, sin duda que la parte de no estar cerca de tu familia. Eso creo que fue lo más difícil. Como decir, los primeros 6 meses volvía prácticamente casi todos los fines de semana después del partido. Me volvía 6 horas, estaba un rato y volvía otras 6 para volver a entrenar el lunes. Pero lo más difícil es eso, estar lejos de tu familia, lejos de tus afectos, de la vida que uno conocía hasta ese momento, de estar en tu ciudad. Pero nada, al fin y al cabo era el sueño de uno, lo hacía también pensando en el futuro, así que nada, todo esfuerzo iba a ser recompensado y gracias a Dios así se dio. El futbolista tiene lesiones, el futbolista se desgarra, fractura. Cuando te ha tocado lesionarte, vamos a tocar madera. El futbolista cuando se lesiona va al doctor, se hace radiografía, se hace exámenes. Cuando el doctor está con la radiografía así, tú le decís, No. doctor, a ver, pásame la radiografía para verla porque yo soy radiólogo. No le digo, pero sí me ha tocado. Bueno, espera, gente, es radiólogo el hombre, Sí. de profesión. Sí, en esa etapa de fútbol en Buenos Aires, del ascenso, de un fútbol que es difícil, de un fútbol que muchas veces demora en pagarte. Uno tiene que salir a buscar nuevas herramientas, un poco por las dudas, porque uno no sabe, cuando está en esas categorías, no sabe hasta cuándo va a ser capaz de sostener su carrera o no. Obviamente que uno entrena, se prepara, se cuida, pensando en que siempre lo mejor es lo que está por venir. Pero yo soy de la idea y es algo que quiero inculcar en mis compañeros o en los compañeros que voy teniendo en los diferentes clubes, que siempre hay que tener un plan B. A mí me parece que era importante, o me parecía que era importante estudiar. Durante mi carrera como futbolista había empezado 2 veces la carrera de educación física, una en Santa Fe, me toca irme a Buenos Aires, la tuve que dejar. La comienzo en Buenos Aires y la realidad es que físicamente era muy agotador. Sí. Entonces
me gustaba siempre la biología, anatomía y todo eso, y me decidí por la carrera de radiología, lo hice en 3 años y me recibí. Pero siempre pensándolo como un plan B. La realidad es esa, pensando que el día de mañana uno tiene su título y está por lo menos capacitado para poder salir al ámbito laboral y a poder mantener a su familia. La verdad que un ejemplo total de lo que hoy en día uno le quiere inculcar al futbolista. Déjame buscar aquí la pregunta aquí. Nómbrame 5 huesos. 5 huesos, Sí. húmero, radio, cúbito, tibia, peroné, fémur, Cacha. ¿Viste, no? sacro, nada, todo. Lo que estudió todavía está acá. ¿Hace cuánto estudiaste? No, me recibí en 2015. Y si hoy día fueras a ejercer, No, yo creo que si debería. veía una radiografía. No, veo, reconozco Ya, parte bien. anatómica. De Ya. hecho, me ha tocado en un club que me he desgarrado. ¿Viste? El médico me está mostrando Y vos estás ahí. la placa y me dice, acá está el desgarre. Le digo, doctor, lo que me está mostrando es el cuádriceps y yo me desgarré el isquio. Tenés razón, discúlpame, se me traspapeló con el de otro Oye, compañero. pero es que es divertido porque hoy en día hay un tema con los doctores en los clubes. Tú sabes, has estado Sí. en segunda división, has estado en primera, has estado en primera B. Cuando aparece esa radiografía quizás podía ayudar oye, ¿sabes que te sacaron mal la radiografía? ¿Te has metido de repente? Aparte de lo que... no como que te están revisando a ti, sino que de repente como algún compañero que llegue con algún... No, bueno, en esta situación puntual que me tocó vivir, la que te comenté, justo había un compañero al lado que también iban a ver su resonancia. Y bueno, él está un poquito de testigo de la situación. Pero claro, saliendo del consultorio, él me dice, Gonza, si me lo hubiese dicho a mí, yo le decía que sí. No, yo no sé. Ahora, como te dijo esa voz, ahora me hace dudar, me dice, no, quédate tranquilo porque yo le digo, quédate tranquilo porque las cosas no solo pasan por el médico del club, sino también por Claro. los especialistas de las clínicas donde te mandan a realizar las imágenes. No creo ser capaz de meterme en un estudio de algún compañero como para decir algo si está bien o está mal. Al contrario, respeto mucho el lugar de cada uno. Pero sí he tenido situaciones o en broma o no tanto en broma que, Gonza, mirame esto. ¿Qué te parece? Don César, señor presidente, pida permiso para que cambiarle el nombre por el radiólogo en vez de poner el nombre de Gonzalo. Oye, ¿qué te parece? Buen sobrenombre, po. Sí, El sí, radiólogo sí, del sí. gol. Ay, ¿Va con tu profesión? Va con la profesión o con el título que tengo, todavía no lo ejercí, solamente hice las prácticas, pero sí va. ¿Qué significa el llegar a Chile para ti? Llego en 2017, 2017. mediados de 2017 a Magallanes Ya. y estuve 1 año y medio. Ahí viví el proceso de cambio de dueño del club. Me tocó llegar a una institución realmente muy buena. Ujú. Más siendo una primera experiencia en el exterior, una institución que es muy, muy familiar, de gente, por ahí no tanta cantidad de gente en colaboradores, pero sí gente, la que hay, muy cercana, muy preocupada. Me toca llegar en un momento difícil porque justo mi hija mi hija más grande tenía 2 años y medio, estaba medio ahí con un tema de salud, estaba operada en Argentina, el club me trae, me ofrece que me vaya, que esté el tiempo que quiera y vuelva. La realidad es que se dio todo de una manera muy buena y siempre agradecido a Magallanes, una institución que quiero mucho. Primero porque me abrió las puertas del país y como vos me preguntabas, llegar acá a Chile obviamente fue un antes y después. Y nada, la realidad es que uno venía con el sueño de poder establecerse, de poder mostrarse y al día de hoy llevar casi 9 años van a ser ahora en octubre. Bueno, no miento. ¿Celebramos? 9 años. La realidad es que uno nunca lo había imaginado. Oye, Gonza, y basándome en la enfermedad de tu hija, que
Claramente eso es lo que un padre nunca quiere que pase, encima estando en otro país. ¿Qué enfermedad tuvo tu hija? Ella tiene artritis idiopática juvenil. Ya. Es una enfermedad autoinmune, digamos. Se genera ella sola Y se le generó de la nada. Exacto. Lo que tiene es que, nada, tiene como bajas defensas, Ya. entonces se tiene que cuidar. ¿Cómo la tratas? ¿Vas al...? No, no está sin tratamiento. Ya. Ella estuvo en Argentina, se operó, hicieron la biopsia para saber qué era. Pensamos que era algo traumatológico, la realidad es que no fue eso, fue una enfermedad de reuma, digamos. Y de ahí, bueno, mi señora tenía que venir para acá, pues yo estaba acá, y la doctora ya la puso en contacto con una doctora de acá, de la Clínica Santa María. Y a partir de que la vio la doctora acá, comenzó a darle una medicación en pequeñas dosis y paulatinamente se la fue bajando, se la fue sacando, nos propuso deporte sí o sí, que fue por eso que entró a gimnasia. Buena alimentación, cuidado, más que nada por el tema de sus bajas defensas. Y la realidad es que esta doctora dio en la tecla, mejoró muchísimo, tuvo una sola recaída ahí, pero muy leve, y a partir de ahora ya hace varios años que está sin medicación y realmente muy bien. Qué bueno, Gonza. Oye, ¿y la enfermedad de tu hija te hizo cambiar la visión de vida, la visión del fútbol, la visión del día a día que uno tiene? Sí, sin duda. Ya el nacimiento, uno enterarse de ser papá, saber que va a tener otras responsabilidades, que no solo pensar en uno, sino que ya tenés a cargo a tu familia, a tu hija, el futuro, sus estudios y todo lo demás. Con esto de la enfermedad, obviamente también, uno, digamos, empieza como a valorar esas pequeñas cosas, esos pequeños triunfos diarios que le llamo yo, que el simple hecho de despertarte, de tener salud, de tener un plato de comida en la mesa, es ganancia diaria. Entonces, la realidad es que uno intenta dar lo mejor de sí en el fútbol para que se den los resultados, pero no todo depende de uno. Entonces ahí está ese cambio, digamos, de visión en el deporte que vos comentabas y que se da de entender de que hay cosas también un poco más importantes que el deporte. Sí, bueno, me alegro que tu hija esté bien, que esté haciendo deporte, que esté haciendo gimnasia, cosas que a lo mejor cuando uno los ve enfermos dice, puta, no sé qué va a pasar más adelante, pero ya está bien, quizás la vemos representando a Chile en algún momento, ojalá. Oye, Melipilla, o sea, Magallanes, Melipilla. Sí. En Melipilla ya fue gol y gol. Sí, también tuve 3 años. 3 años en Melipilla. 3 años en Melipilla. Sí. 2019, el campeonato ese que se termina jugando la liguilla en el Estadio Nacional. 2020, que ascendemos por liguilla, y 2021 en primera división. Ahí nos agarramos. Ahí nos agarramos. Tuve todo el proceso, digamos, de crecimiento de la institución. Perfecto. La institución venía de un ascenso de la segunda a primera B también. Y la verdad que fueron 3 años maravillosos, hermosos. No teníamos grande infraestructura, pero la pasamos bien, teníamos un buen grupo, buenos compañeros, buenos jugadores, y estábamos todos por un mismo objetivo, que era surgir en el fútbol, mejorar en todo aspecto. Y haberlo culminado con ese año en primera división, de la manera que lo culminé, la realidad fue que nosotros en cancha salvamos la categoría, hicimos las cosas bien, las cosas que debíamos, y después pasó todo lo que pasó, pero fue lo que buscábamos, digamos. Después de ese año todos mejoramos, en cierto sentido todos los que estuvimos en el plantel mejoramos. Algunos jugaron en primera, a otros nos tocó irnos del país, a otros mejores clubes en la B, mejores contratos, y nada, y ahí se daba eso de estar todos por un mismo objetivo, que al fin y al cabo se termina dando cuando las cosas y los grupos son buenos, viste, que se terminan dando. Sí. Lamentablemente te voy a llevar a un lugar donde quizá entra la rabia, entra la molestia. ¿Te duele todavía haber bajado por secretaría, no haber tenido ese
por negligencia de dirigente, porque el esfuerzo grande lo hacen los jugadores, el esfuerzo grande en el día a día, que a lo mejor los viajes no son tan buenos. Tú sabes la pelea que tenemos nosotros diariamente en el sindicato, has tenido compañeros que nos llaman casi todos los días, oye, no me han pagado esto, quizás desde esos años que todavía no tienen pago. Entonces, ¿cómo lo llevan ustedes en el grupo? ¿Cómo se hablan en el grupo? Oye, pasa esto, sigamos adelante. ¿Cómo el día a día de seguir luchando sabiendo que hay detrás no hay tanto apoyo? No, a ver, si me duele lo que pasó, sí, por supuesto, me duele por la gente, por los hinchas, por la ciudad. Ese año se había generado un tema alrededor de nuestro como plantel muy importante en la ciudad se movía. De hecho, jugamos un partido local acá en el estadio de Unión Española y vinieron casi 7.000 personas. Fue una locura contra Everton. Entonces, uno se sentía apoyado y valoraba eso. Y sin duda que a uno le afecta más que nada, obviamente, por la gente, por la ciudad, como te decía antes. Y en la interna, uno más allá de entrenar, de entregarse a lo mejor posible en cada partido, en cada entrenamiento, no podíamos hacer. Más que eso no podíamos hacer. Dicho todo esto, hicimos nuestro trabajo. En cancha salvamos la categoría, después pasó lo que pasó, pero yo orgulloso de haber vestido la camiseta primero, de haber podido representar a esa ciudad y de los compañeros que tuve durante esos 3 años, porque la realidad es que fueron de los mejores planteles que me ha tocado compartir. Linda experiencia. Oye, Gonza, ser goleador de un campeonato, me imagino que debe ser... ¿Cómo se vive ese momento para el delantero? No, a ver... Un poco fue un año espectacular, muy lindo. Como dijiste vos, me tocó hacer 23 goles en 28 partidos y era algo, una locura realmente. Venía del año anterior haber ascendido y también haber salido goleador en Primera B. Y nada, es como que uno, te vuelvo a repetir, venía de la B habiendo salido goleador y uno intenta elevar un poquito más la vara y tratar de exigirse un poco más. Y de repente mi objetivo principal en ese torneo era establecerme en Primera División, no me había tocado. Que los clubes me vean como ya puede ser una alternativa en Primera División. Y bueno, me propuse una cierta cantidad de goles, 2 dígitos, 10, por lo menos 10. Cuando llego a los 10, estábamos antes de junio. Dije, bueno, vamos a elevarlo un poquito más. Claro. Vamos a llevarlo a 15 y así de repente me encontré con que estábamos en mitad de torneo, estaba peleando el título de goleador y dije, no, tengo que lucharlo hasta el final y lograrlo. Ahora, cuando llegáis a 20 goles, por ejemplo, y ves que está el otro tipo ese que te digo que hace que lo van a comerte, aguante toro, que marca, está con el hombro, que fue un partido de Copa Libertadores que la pelota le pegó en el pecho y se metió al ángulo, por ejemplo. ¿Cómo vivíais el día a día? No, tengo que ser yo, o ya como quedaba un poco lo mismo porque Samper ya venía siendo goleador. No, estaba focalizado en mí. Realmente estaba focalizado en mí y sí, obviamente, más que nada la familia, mis padres de Argentina, hace un gol y hace un gol el otro. Encima estaba Fernando, estaba Larry y yo, los 3 estábamos ahí arriba. Y hacía un gol uno, al otro, en la misma fecha hacía el gol el otro y se despegaba un poquito uno, del otro alcanzaba y así. Me imagino viendo el partido en la casa, ojalá se le vaya. No, la familia, yo la verdad que no estaba para eso. No, yo estaba focalizado en mi trabajo y nada más, pero nada, haber estado peleando, digamos, ya haber estado peleando el título de goleador con esos 2 monstruos, yo creo que hay un tema porque... el delantero vive del gol. Hoy en Chile tenemos un jugador como Fernando que, tú decís, lleva 6 veces siendo goleador del fútbol chileno. ¿Qué tan difícil para ti que siendo goleador puede llegar a hacer eso? No, sumamente difícil. ¿Qué imposible, ¿no? decís tú? O sea, imposible no, porque lo ha logrado. No es fácil para nada. No. Lo que está haciendo tiene un mérito realmente muy importante porque se mantiene durante tantos años una vigencia con ese olfato goleador que tiene. Sí, obviamente se nota que está en un equipo que
que es su lugar en el mundo y lo aprovechó y lo está aprovechando y creo que le quedan todavía muchos goles más por hacer, así que la realidad es que de mi parte solo palabras de felicitaciones para él porque lo que está haciendo es algo muy bueno e increíble. Sí, y con la edad que tiene. También Larry, que Larry también tiene También. prácticamente la misma edad. Así que, oye, Chile, después de Chile te vas a Mazatlán. ¿Cuál es la experiencia? A mí me tocó jugar un par de veces en México y íbamos al camino al estadio y escoltado con una camioneta adelante, una atrás, con metralleta los tipos. ¿Cuál fue la experiencia allá? Sí, esa era pan de cada día. La realidad es que eso era pan de cada día en la calle. Me tocó ir a Mazatlán, una ciudad del estado de Sinaloa, con todo lo que ello implica. La realidad es que fue un cambio importante. Fue como todo muy rápido, ascenso, goleador en primera y México. Cambio en todo sentido. Claro, en todo sentido, sí, por supuesto. Una de las cuestiones, como te dije antes, uno había hecho gran parte de su carrera en el ascenso y con lo que eso conlleva y lo que cuesta. Entonces, la realidad es que tenía que aprovechar el momento y tomamos esa decisión de ir para allá. Pero fue difícil, la familia no se quería ir. Estaba muy cómodo acá en Chile. Es que este país es maravilloso. Sí, la realidad que sí. Y nada, nos toca irnos para allá. Estuve un año, no nos terminamos adaptando como familia. Difícil, ciudad hermosa, muy linda, pero con una sensación de que en cualquier momento puede pasar algo constantemente. ¿Eso nunca te pasó nada? ¿Nunca tuviste nunca una nos mala pasó. experiencia? No. Gracias a ¿Alguna Dios. anécdota con tu familia que dijeran, oye, fuimos a buscar a la niña al colegio y pasó esto? No, nunca tuvimos una mala experiencia. Sí, hemos tenido, o a mí por lo menos me han parado así retenes policiales y retenes que no son policiales. Pero ya ¿Qué decías? No, ya cuando te conocen que sos parte del club, bueno, de la ciudad, no, este es del FC, pase. ¿Y qué te decía? Órale, güey, Sí. mandame unos manguitos para que te deja pasar. ¿Que te pedían plata? No te pedían, no te pedían. Ah, no. ya. Estaba muy cuidada la ciudad en ese sentido. Pero no, lo máximo, así como anécdota, cuando llegó mi señora se pidió un Uber para ir creo que al colegio de mi hija, no sé, y el del Uber dice, en el barrio que está usted hay dos narcos. Así le dijo. Te imaginarás, primer mes que le digan eso, volvió mi señora que no, que nos tenemos que ir de acá, que esto, que lo otro. Y nada, el tipo le decía, no, pero los vecinos son buenos, no, quédese tranquila que seguramente el que es el que más bueno es, le dice. Sí. Bueno, al final uno nunca sabe ni se dio cuenta ni nada, pero la realidad es que está esa sensación, como te decía antes, de que en cualquier momento podía pasar algo, y de hecho pasó, porque cuando nos volvimos, nosotros pegamos la vuelta, los 2 meses creo que agarraron a los hijos del Chapo, no sé qué, y se paraliza toda la ciudad, cierran, no hay colegio. ¿Así? Se paraliza todo, sí, porque empiezan a quemar buses y todas esas cosas. Oye, fuiste compañero de un jugador que jugó el Mundial, Richard Ríos, que a mí me gusta ver fútbol y uno lo ve y es canchero, es fachero, se pone la cintita, se cancherea con lo de Argentina cuando jugó contra Argentina. Entonces, ¿cómo él en el día a día y qué se siente verlo al nivel tan alto? Sí, me tocó ser compañero de él. Nada, una calidad Me imagino. increíble. Él comienza en Brasil en tipo futsal. Y de ahí pasa a cancha de 11 y una calidad, un dominio de pelota increíble. Lo vi poco porque cuando yo llego él estaba lesionado. Se estaba operando o se había operado recientemente de cruzado. Entonces como que lo vi recién el segundo semestre y no tuvo muchas chances porque ya estaba medio ahí cocinado el tema de que se iba a ir. Perfecto. Pero la realidad es que en los entrenamientos un jugador que tiene una calidad, un manejo de balón impresionante y a su vez tiene buena visión del fútbol. Es volante central y el loco juega muy bien. Y hoy en día verlo ahí, nada, te queda como anécdota. Jugué con él, obviamente que lo sigo, porque cada tanto nos hablamos, mandamos un par de mensajes, pero nada,
es algo que iba a pasar porque la calidad de jugador que es iba para ese lado. Oye, después volví a Chile. ¿Cómo fue el retorno? Me imagino que tu familia debe haber estado feliz de volver, porque claro, pasaste de tener vecinos narcos a tener vecinos que quizás lo único que hace es que la señora lo reta. ¿Qué se sintió la vuelta a Chile? No, pues fue lindo, la verdad que muy lindo. Es como volver a tu casa. Claro. La realidad es que era eso, porque habíamos estado 4 años y medio, un intertanto ahí de un año afuera y volver es como volver a tu casa. Y fue lindo volver a los lugares que uno frecuentaba, el colegio de mis hijas, la gimnasia misma, más o menos los lugares donde uno se movía. Me toca llegar a Audax, una institución muy buena en sentido de que buena infraestructura, ordenada. Nos toca inclusive jugar Sudamericana. Así que la verdad que fue algo lindo y positivo. Qué bueno, Gonza. Has pasado de todo. Sí. Has pasado de todo. Y por todos lados. Desde los 18 que te fuiste a tu casa, yendo a Mazatlán, jugando en equipos de segunda, en equipos de primera B, en equipos de primera, pasando temas dirigenciales con cosas tan pequeñas que se pueden haber evitado, que pasaron igual. Todo esto, siempre hay algo mental. ¿Cómo se trabaja eso después de que uno pasa tantas cosas? Quizás uno no se acuerda, quizás como que ya pasó. ¿Cómo lo has trabajado? No, la parte mental va obviamente siempre en uno trabajarla. Hoy en día tenemos, con el tema del CIFUT, tenemos disponible al psicólogo. Son pocos los clubes que tienen un psicólogo propio. Pero la realidad es que también durante gran parte de mi carrera fui como muy autodidacta, por decirlo de alguna manera. Mucho de leer libros, de estar ahí investigando, buscando qué cosa me podía edificar como persona, como futbolista. Entonces, un poco eso, tratar de trabajar el tema de la frustración, el tema de cuando te toca una mala racha o un lugar donde uno no se adapta como pasa. Es muy importante, es algo de lo que se habla poco, ahora un poquito más, pero yo creo que nada, deberíamos darle mucho énfasis a ese tema porque inclusive ahora, en las últimas etapas de la carrera, no sé si a vos te habrá pasado, pero uno empieza a tener dudas. Más allá de que uno dice, bueno, me mantendré dentro del fútbol o no, las dudas aparecen y tu familia te ve como con dudas y te ve mal y entonces por ahí el rendimiento no es tan bueno. Yo creo que algo esencial y algo que, bueno, ustedes están abordando esta parte de la psicología que es muy importante para el jugador. Oye, Gonza, ¿y cómo se vive? ¿Y si me retiro este año? ¿Y si me salgo este año? ¿Y qué voy a hacer cuando me retire? ¿Cómo se vive con esa duda? Porque te queda contrato, tenés que jugar, tenés que enfrentar un partido de fin de semana. ¿Cómo lo vive el jugador de fútbol? Yo personalmente, a mí me gusta mucho competir. Me gusta los días de partido, me gusta entrar a la cancha a competir y me transformo estando en la cancha. Pero nada, lo que cuesta un poco más seguramente debe ser el día a día o los procesos estos de los hijos cuando se empiezan a crecer, cuando por ahí no quieren mudarse, no quieren vivir más mudanza, no quieren cambiar de colegio, de compañeros. Entonces uno año a año, o lo que me pasa a mí, es ir año a año poniendo en la balanza las cuestiones que a uno le interesan y a partir de ahí tomar la decisión. Hoy me siento bien físicamente, se te ve bien. Me siento con ganas de seguir, pero a su vez, obviamente, por momentos a uno le tira cuando no puede estar no sé, en algún acto escolar de los hijos y ya siendo más grandecito te lo reclaman, o un cumpleaños.
Entonces, ahí son cosas que uno va poniendo en la balanza. Me imagino que a vos te habrá pasado también. Y en el mientras tanto también, planificarse, organizarse para el post-fútbol, tanto mentalmente como financieramente, familiarmente, qué vamos a hacer, dónde vamos a estar, cuánto necesitamos por mes y así. Para que el día de mañana, cuando uno tome la decisión, sea consciente de lo que va a venir y la tome con todas las herramientas posibles para poder disfrutar hasta el último día. Bueno, Gonza, estamos llegando al final, pero te voy a hacer la última pregunta. Y esta va directamente del tipo que te hablé antes de que Alfonso Parot. Ponchito tiene una historia bien grande con su rodilla. Ponchito en algún momento le dijeron que si quería volver a caminar, que no podía jugar más fútbol. Yo viví ese momento después de que se lo habían dicho. ¿Cómo vives con un tipo así que está con su rodilla ahí y que un poco habla de tu vida también? De que de hoy en día está ahí. No sé qué va a pasar más adelante. Imagínate el Poncho, y tú veías el Poncho, yo lo he visto impecable, el Poncho a la edad que tiene, un jugador atípico en el fútbol chileno. Por muchas cosas no voy a decir por qué, pero ¿qué se siente vivir con él? Porque él es un tipo que es maduro, un tipo que si lo hubiese conocido antes te hubiese encantado. Hoy encanta, pero antes era extraordinario. No, la verdad que, ¿cómo decir? Muy buena persona, extraordinaria. La verdad que tiene lo de su rodilla, pero no se nota. Así un tajo de grueso tiene. Sí. Largo así, grueso así. Pero no se le nota. Él, o sea, yo por lo menos que lo veo todos los días entrenar, se entrega al 100% en el entrenamiento, no se baja de ninguno, está en cancha sintética, en barro, en lo que sea. Él entrena y se entrega al 100%. Y además lo que hace fuera de la cancha también es muy importante porque para nosotros es un referente, es un líder del grupo y marca un poco la temperatura y el camino que tiene que tener el grupo. Y nada, solamente para el Poncho es que la realidad es que es un jugador muy, muy importante para nosotros, para nuestro equipo, y que si tiene algo en la rodilla no se le nota. No se le nota porque va para adelante como... ¿Por qué quería terminar con esta pregunta? Porque hay un denominador común en el futbolista, que es la familia y los hijos. Creo que uno tiene dolores mucho y uno... No, tengo que seguir entrenando, tengo que seguir corriendo. Y el jugador nunca está sin dolor. El jugador de fútbol siempre está con dolor, tanto físico como mental. Entonces, agradecerte por tu experiencia, feliz porque tu hija esté haciendo gimnasia, haya salido de lo que tenía y que feliz de tenerte acá en Chile, un goleador como tú, un goleador que peleó un campeonato de goleador como con Fernando Sampedri, que va a ser, espero, por el cariño que le tengo, de que sea por séptima vez goleador. Así que esperemos que tu carrera siga en ascenso y que cuando te toque retirarte, Gonza, espero que en muchos años más ya estés con tu vida más tranquila y poder disfrutar de la familia. Así que agradecido. Gente, despidamos a Gonzalo Sosa. Sabemos que va a ser un goleador, le toca mucho campeonato todavía. Limache estuvo acá, ahora está como en mitad de tabla, así que esperemos que repunten. Estamos ahí, vamos a repuntar. Llegaron compañeros importantes, así que esperemos que a fin de año poder estar festejando algo. Eso, Gonza, ¿es un mensaje para la gente? No, ¿De vida? No, la gente, ¿qué decirle? O sea, desde la experiencia uno, buscar su propósito, buscar su sueño, perseguirlo y trabajarlo. Y creo que la palabra que a mí me identifica es ser constante. Si uno es constante en la vida, es perseverante, las cosas se van a dar y el sueño de uno se va a cumplir, así que simplemente eso. Agradecido, Gonza. Este fue un nuevo capítulo de Jugada Nacional, el podcast del CIFUP y as.com. Abrazo, chao.